Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de hoy. Les saluda Mauricio Álvarez, docente del programa Kioscos Socioambientales y coordinador del proyecto Educación Popular y Geografía que desarrolla la actual Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Hoy estamos inaugurando este espacio que estamos aprovechando un poco la virtualidad para ayudar a tener elementos de análisis de la coyuntura nacional y las problemáticas que trabajamos en comunidades. Como verán, este es un espacio en construcción, queremos dándole más identidad y madurándolo con la experiencia. Para este arranque quisimos hablar sobre el tema de la generación privada, ya les vamos a explicar por qué, y hemos invitado a Osvaldo Durán, que es académico del Instituto Tecnológico y un experto que ha trabajado el tema ya por décadas. Un saludo, Osvaldo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Mauricio. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este arranque de un programa informativo y educativo. Ojalá que sea de provecho. Así es, estamos aquí en construcción de este espacio que básicamente lo que nos interesa es hacer un diálogo entre la gente con la que trabajamos en comunidades y, bueno, también nuestros referentes académicos que han dado sostén académico al programa Kioscos Socioambientales. Y también nos interesa traer, vamos a escuchar las voces de diferentes personas claves en la defensa de los ríos. ¿Y por qué la generación privada? Bueno, hace más de 30 años se aprobaron ya leyes, las 7200 y las 7508, que son leyes de generación y cogeneración privada y que fueron pensadas, diseñadas y aprobadas para romper el monopolio público y favorecer empresas privadas de generación y no necesariamente pensadas en el bien público o en mejorar el modelo de prestación del servicio o sobre todo no fueron pensadas en los ecosistemas y sus capacidades ecológicas. Y por eso nos queremos referir hoy también porque la mayoría de estos proyectos fueron represas a filo de agua, o sea, sin capacidad de almacenar agua, y esto implica que generaban en la estación lluviosa, cuando el ICE tenía excedentes, y en otras palabras, es decir, que el ICE dejaba de generar para comprarles energía a más alto costo, o sea, pagándole a los generadores privados la inversión y además pagándoles una ganancia, ¿verdad? Como es del caso y vamos a ver más adelante. Y durante el verano, cuando el ICE necesitaba la energía eléctrica, pues esta energía se tenía que generar con, ya sea con petróleo o se tenía que generar, digamos, en el mercado centroamericano, comprar. En otras palabras, obligaban al ICE, como decía, a dejar de generar para comprar a los privados. Al mismo tiempo, la conflictividad socioambiental desatada por esta actividad fue increíble. La verdad es que ha sido una de las causas de mayor movilización social. Recordamos plebiscitos en Sarapiquí, plebiscitos también en la zona de Guapiles, en la zona norte una gran conflictividad. Prácticamente en todo el país hubieron conflictos y bueno, buena parte de lo que fue las reacciones al combo eléctrico estuvieron explicadas por muchos proyectos, ¿verdad? Eran en aquel momento casi 90 proyectos hidroeléctricos diseminados por todo el país y muchas comunidades de estas, cuando vino el combo, fueron donde más hubo resistencia social a esta actividad. Y por otro lado, la institucionalidad pública, la Contraloría General de la República, por lo menos en el 2000, pedía, ordenaba a la administración poner acciones necesarias para que recurrir a la vía contenciosa administrativa y se inicien los juicios de lesividad con el fin de que se aclare la nulidad e inaplicabilidad de lo futura en contratos de las tarifas que se venían cobrando. También fueron dos comisiones legislativas en el 96 y en el 2002, la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría de la República en general, todas las instituciones se han pronunciado y han cuestionado este modelo de generación. Y a finales del 2009, la Contraloría, por ejemplo, informó que el ICE sobrepagó
casi 24 millones a los generadores privados en los últimos 3 años, ¿verdad? Y bueno, esto también ha desatado todo un conflicto que es qué va a pasar con los proyectos que están terminando su vida útil. Y bueno, en otras palabras, las comunidades y ecologistas, y Osvaldo nos va a explicar bastante bien, veníamos hablando de que había una sobreinstalación, ¿verdad? Y que casi que del doble de lo que se consumía, se tenía una instalación, ¿verdad? Que también afectaba las tarifas. La semana pasada, y este es con esto ya arrancamos el contenido del programa, fue una semana bastante importante porque los generadores privados fueron a presionar directamente mediante una carta que vamos a desmenuzar ahora con la ayuda de Osvaldo, a presionar por algo que siempre habían querido, y es que en distintas ocasiones han generado el interés de exportar energía a Centroamérica. Y recordamos hace unos años con los proyectos de contingencia eléctrica que ese objetivo era uno de los principales, y bueno, prácticamente desde que existen estas leyes ha sido un interés de los generadores producir energía para el mercado centroamericano. Y bueno, en este momento, acordémonos que esto es monopolio del Instituto Costarricense de Electricidad. Bueno, sin más, queremos introducir a una de las voces comunitarias, creo que de una persona clave, que es Jiri Spindingwimmer, que ha sido una persona clave en todo este proceso organizativo en la zona sur. Y bueno, vamos a introducir lo que él nos dijo alrededor de estas noticias, y después entramos ya a desmenuzar la carta de ACOPE y las implicaciones que podría tener este proyecto. Entonces, tal vez si escuchamos las palabras de Jiri. Desde Longomai, aquí en Buenos Aires, en la zona sur, me causa preocupación esta noticia de esta semana de que hay un proyecto de ley, o que se enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para permitir a los generadores privados la exportación de energía eléctrica. Esto causa gran preocupación porque, bueno, por muchos motivos, venimos apenas, aquí se quisieron hacer en la zona sur una gran cantidad de proyectos hidroeléctricos entre el año 2012 y 2018. Fue una larga, digamos, lucha para contener todos los proyectos hidroeléctricos que se querían hacer aquí. Y bueno, esto es como una nueva amenaza. Recuerdo también que en el foro del 2015, el foro sobre energía eléctrica que organizó el gobierno, representantes del ICE y del gobierno dijeron que la generación eléctrica se iba a mantener solamente para satisfacer la demanda nacional, no para la exportación. Y ahora, bueno, entonces eso quiere decir que están cambiando lo que habían dicho que se iba a mantener como política. No queremos sacrificar nuestros ríos para los negocios de la exportación de energía. Ya, por ejemplo, aquí cerca de la comunidad donde yo vivo, ya causa suficiente daño a los ríos la actividad piñera con las grandes concesiones que tienen para el riego. Y bueno, en ese sentido, el agua debería de mantenerse siempre en resguardo para ecosistemas y para comunidades. Si no, en el futuro, ¿qué nos espera, verdad? Sin agua. Bueno, así es, Osvaldo. Tal vez cómo desentrañamos todos estos minutos para poder aprovechar y hacer un paso de lo que ha pasado y de las implicaciones probables de esta exportación eléctrica a Mesoamérica.
Bueno, muchas gracias, Mauricio. Y tal vez no iba a empezar por ahí, pero voy a empezar por ahí hablando un poquitito del viejo sueño de la apertura del mercado eléctrico costarricense. Pero antes de dar algunas referencias, que ya vos dijiste algo de los proyectos de ley de contingencia, en realidad aquí no estamos sencillamente ante una disputa de generación eléctrica frente a los ríos, para ponerlo así, para ejemplificar algo de la naturaleza, y frente a las comunidades. Yo diría que estamos frente a una afrenta de los generadores privados de electricidad contra la sociedad costarricense. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando únicamente de generar bondadosamente electricidad para la sociedad costarricense, sino que estamos hablando de la intención que tienen estos generadores privados de seguir con un fabuloso negocio que desde 1990 les ha dado cantidades exorbitantes de dinero que hemos pagado la gente de la sociedad costarricense. Bueno, efectivamente, hay un ligamen claro y directo entre esta pretensión que tiene la Asociación de Productores de Energía de exportar electricidad con las comunidades del país. ¿Por qué? Porque las comunidades del país, los territorios del país donde están esas comunidades y están esos ríos, son las que sufren las consecuencias. Una de las mentiras que se dice en la carta es que esta energía que producen ellos es renovable. Sobre eso yo no voy a hablar ahorita, pero nada más quería dejarlo anotado ahí porque hay una confrontación entre un modelo de generación privado de electricidad que responde a intereses económicos de crecimiento, que genera ganancias exclusivamente para un reducido sector de empresas costarricenses y transnacionales, porque hay de dos tipos, ¿verdad? Las nacionales que generan con la ley 7200 y las sociedades público-privadas que se llaman proyectos de operación, de construcción, operación y transferencia al ICE, y estos proyectos permiten generar hasta 50 megavatios, como por ejemplo el proyecto eléctrico La Joya, para poner un ejemplo nada más ahí en Tucurrique. Y luego los otros proyectos de 20 megavatios, pero todos se desarrollan en comunidades nacionales que sufren las consecuencias de esto. Efectivamente, podría mencionar que sí, ya Mauricio lo dijo, existió el proyecto de contingencia, perdón, de participación, para empezar por ahí, de participación de cooperativas en la electrificación rural y en la generación de electricidad del año 2003. También se presentó el proyecto de Ley General de Electricidad por parte del ICE, se presentó a la Asamblea Legislativa en el 2011 un proyecto de contingencia que luego tuvo otra versión en el 2014. Ha habido otra serie de propuestas, inclusive de don Teófilo de la Torre, cuando estaba al frente del sector energético del país, por decirlo así. Esa pretensión de exportar electricidad está asociada con la necesidad o la pretensión que siempre ha tenido el sector eléctrico privado del país de que no haya topes, es decir, que no haya topes de 20% y que no haya topes de 50% y que el mercado eléctrico se maneje en otra concepción en la que incluso en algún momento, yo diría antes, no ahora, porque ahora doña Irene Caña nos está dando la razón de lo que hemos venido hablando efectivamente desde hace 3 décadas, de que esa electricidad es total y absolutamente innecesaria. Pero hay un segmento, yo diría que inclusive dentro del ICE, que ha apostado siempre por un mercado eléctrico que estuviera segmentado en 3 partes iguales. El ICE, los privados y las alianzas público-privadas para permitir que efectivamente todos pudieran participar en igualdad de condiciones. Esa igualdad de condiciones es un atentado contra la Constitución de Costa Rica y contra toda la legislación que tenemos y en general contra el Estado social y de bienestar que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la electricidad tiene que concebirse fundamentalmente como un bien de consumo básico y fundamental asociado con la calidad de vida de las personas. En otra dimensión, tiene que estar asociado con, y esto es una discusión que también tenemos con el ICE, tiene que estar asociado con la protección de los ecosistemas. Entonces, cuando se destruye un río para generar electricidad, y en este caso con la pretensión de exportarla, estamos hablando de sacrificar la naturaleza, la biodiversidad, los ecosistemas y el bienestar de las comunidades. De esto podemos dar muchísimos ejemplos, más ahora no tenemos tiempo, ¿verdad? Se sacrifica todo esto en función de las necesidades particulares, muy particulares de grupos empresariales. Entonces, aquí siempre se ha hablado de sacrificar los ríos del país, como decía Giri, en aras de la exportación. Y esto, voy a cerrar con esto esta parte, para decir que esta pretensión no es absolutamente nada nueva y que lo que quieren ahora ellos es colocar su energía, que es totalmente innecesaria para el país,
¿verdad? Colocarla en el mercado internacional. Tal vez, Mauricio, si me permite un dato nada más, yo revisé ayer, apenas ayer revisé lo que podemos decir que es el momento actual de la generación de electricidad en Costa Rica. Y fíjese que ayer a las 7 de la noche, el consumo máximo registrado, que es una hora de altísimo consumo, era de 1.618 megavatios. Por ahí anda. Con una capacidad instalada total de 3.617 megavatios. Quiere decir de que esto nos da un excedente relativo de 1.999 megavatios. Cuando doña Irene Cañas, desde el año 2018, dijo en la Asamblea Legislativa que no era necesaria la electricidad de los generadores privados, no estaba diciendo nada nuevo. Nos estaba dando la razón en algo que venimos repitiendo desde hace muchísimos años. Ya don Carlos Obregón lo había dicho también en la Asamblea Legislativa. Pero ahora doña Irene, yo tengo que reconocerle, tiene la valentía de hacer lo que se debió haber hecho desde hace muchísimo tiempo para proteger los ecosistemas y la sociedad costarricense, que no es que esté, como dijo la Nación, obligando a no recibir la energía de los privados. Doña Irene está haciendo lo que cualquier persona responsable hace, que es no renovar contratos, porque esos contratos son absolutamente innecesarios y nos cuestan clavos de oro a toda la sociedad costarricense. Sobre precios, yo quisiera hablar ahora más adelante, pero ahora cierro esta idea aquí. Sí, más bien queríamos ahora introducir a Raquel Bolaños, que es una artista que acompañó el proceso de Ríos Vivos, que acompaña todavía, es bastante activa en las comunidades de Pérez Celedón. Ella ha hecho un proceso y vamos a ver durante la conversación algunas de sus obras que ha hecho y de las apuestas como artista, y ella un poco está recogiendo las preocupaciones desde el movimiento Ríos Vivos. Entonces, tal vez si escuchamos a Raquel para que nos permita entrar en estas... Ríos Vivos de Costa Rica. Estamos sumamente preocupados con esta noticia en este contexto donde el mismo presidente se compromete a adoptar una nueva ley para favorecer a los generadores de electricidad privados. Es bastante preocupante el hecho de que las plantas privadas puedan dedicarse a exportar electricidad. Nos preocupa que se abra un espacio para la generación, como por ley se indica, que es un porcentaje. Entonces una planta se pensiona y entra otra en operación. Entonces tendríamos una cantidad de represas hidroeléctricas construidas innecesariamente en más de nuestros ríos, dañando más cuencas. Otra preocupación que tenemos es la aparición de nuevos proyectos que empiecen a concursar directamente para la exportación de energía. Si vale la pena recordar, hace unos 7 años en la zona sur de Costa Rica teníamos un enjambre de 18 proyectos hidroeléctricos esperando ser construidos. Por dicha, por suerte, nos organizamos y logramos bloquear estos proyectos gracias al esfuerzo de las comunidades y todo ese trabajo voluntario, todo ese trabajo tan amoroso que hemos hecho sin tener dinero, y hemos logrado frenar todos estos proyectos. Nos preocupa muchísimo que esta situación se vuelva a activar y tengamos otra vez una situación similar a la que tuvimos hace 7 años. Cuando los productores privados firmaron esos contratos, ellos estaban conscientes de los plazos del contrato y que el contrato tenía una fecha de vencimiento. Me parece abusivo que una vez que lleguen los proyectos a este punto, entonces empiecen a reclamar y empiecen a presionar al gobierno para que les cambien las condiciones. Es una alcahuetería totalmente. Más bien las comunidades le exigimos al presidente que redacte una ley para prohibir la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos que son totalmente innecesarios. Así es, esas son las palabras de Raquel. Y bueno, Osvaldo, ¿cómo vos leíste la carta de ACOPE y tenés en títulos las principales falacias o has esquematizado las principales falacias, ¿verdad? Que tienen que ver con eso, con qué genera, que se necesita, etcétera. ¿Cuáles serían, digamos, esas falacias, las principales falacias a partir de la solicitud que hacen los generadores privados? Sí, yo diría que hay varias cosas que podríamos resumir en 4 títulos. Uno, la electricidad privada de este país siempre ha sido una estafa para la sociedad costarricense.
es absolutamente innecesaria porque la relación oferta-demanda en el país demuestra que esto no es necesario para el país. Se le miente al presidente diciéndole que aportan en términos de energías renovables y tal. Nosotros tenemos mucho avanzado sobre esto y conocemos en el mundo de los movimientos sociales y científicos que pueden demostrar o con los cuales podemos demostrar que esto no es como ellos están diciendo. Yo quisiera, ellos dicen ahí en una parte de la carta que ellos quieren seguir aportando un valor reputacional invaluable para el país y poder seguir vendiendo energía dentro o fuera del país, ya sea a través del ICE o directamente con las propias empresas de ellos. Sobre esto yo quisiera reiterar. La pregunta ¿es necesaria la electricidad privada en el país? Definitivamente no. Don Carlos Obregón había insistido sobre esto. Nosotros estamos reclamando estos pagos que se han venido haciendo desde hace muchísimos años, pero yo quisiera recordar algunos datos sobre esto. Por ejemplo, en el año 2018, el ICE debió pagar un poco más de 128.000 millones de colones a los generadores privados de electricidad. Aquí resulta que hay que asociar los pagos a la electricidad a los generadores privados con los costos de la electricidad. Pero antes, oigan estos datos. Dice, el pago a los generadores privados creció aceleradamente y eso es una cuestión que se mantiene históricamente. Por ejemplo, en el año 2010, para irnos un poquito atrás, se habían pagado 67.000 millones. En el año 2017 se pagaron 123.000 millones de colones. Sumando lo que fueron los pagos en la última década, llegamos a 850.000 millones de colones en este periodo, 10 años. Esa suma es una suma astronómica, impensable. Hay compañías de estas que se pretenden o que se han echado a la bolsa, por decirlo así, 4, 5, 6, 10 millones diarios, dependiendo de la época, porque efectivamente es como hacer un juego así. Yo desenchufo al ICE y conecto al privado. ¿Tenía el ICE opción de no hacer eso? No, no tenía opción. Por lo menos hasta el año 2017 no tenía opción porque la directriz era que el ICE tenía que comprarle a los generadores privados, tuviese o no tuviese capacidad para generar. Y aquí el ICE tiene, con las plantas de energía firme, para la gente que las conoce, la de Reventazón, la de Pirriz, Angostura, la de Guanacaste, es decir, tenemos suficiente capacidad instalada para no tener que recurrir a los privados. Es decir, nosotros nos podemos detener en esto y ver los cálculos que son astronómicos y tal, pero escuchen esto, es decir, para que vean que no es que estemos hablando aquí de que no les pagamos porque no queremos, no, son mucho más caros. Ellos mienten también ahí cuando hablan de un costo de la electricidad barato para la sociedad costarricense. Voy a leer algo de la Contraloría General de la República del año 2016 que dice así: el costo promedio anual de operación y mantenimiento de esas plantas, de las privadas, durante el periodo de análisis fue de 37, perdón, de las del ICE, de $37.8 por megavatio hora. Más el promedio, es decir, de las generadoras privadas fue, dijo la Contraloría, de $74,3 por megavatio hora. Es decir, el costo privado es el doble que el costo del ICE. Por ejemplo, eso nos llevó a que en el año 2009, para hacer un poquito de historia, las 28 plantas que tenían privadas que teníamos en el país recibieron en promedio 7.5 millones de colones por día, es decir, 2.714 millones de colones por año para cada una de estas plantas. Y desde hace muchísimo tiempo se venía diciendo que esto era absolutamente innecesario. Otro dato, para que la gente entienda por qué no es que estemos peleando contra un grupito de empresarios, sino que lo que estamos tratando de hacer es que la sociedad costarricense conozca cuál es el costo de ese negocio fabuloso de estas 28 o 30 empresas privadas. Dice la Contraloría General de la República que entre el 2009 y el 2016 el promedio anual de operación y mantenimiento de las plantas del ICE, ojo el dato, fue de $37,8. Mantenimiento de las plantas del ICE, $37,8 por megavatio hora. ¿Y saben cuánto era el de las privadas? $74,3 por megavatio hora. Es decir, nadie puede llegar a decir aquí que tenemos electricidad barata y que eso significa un aporte para la sociedad costarricense. Y podemos seguir dando muchísimos datos sobre esto si también valoramos, Mauricio y gente, si valoramos nosotros el costo internacional promedio de generación de electricidad,
muchísimos proyectos privados de este país, tanto de las empresas privadas como también de las otras empresas cooperativas, son muchísimo más caras que el promedio internacional. ¿Y qué encontramos en todo lo que podemos revisar aquí? Que el ICE siempre produce energía más barata que los privados y las cooperativas. ¿Qué quiere decir esto? Que a la sociedad costarricense no se le ha dado toda la información necesaria para que pueda apoyar, por ejemplo, una lucha como la de las comunidades, que no es solo defender un río, es defender en realidad los ecosistemas y la calidad de vida de estas comunidades. Este es un asunto que en el ICE se ha sabido, desde siempre se ha sabido, pero el ICE mucho ha estado como atado de manos, y eso se debe efectivamente a que hay un interés expreso de grupos empresariales y también de los mismos que han secuestrado el Estado costarricense en hacerle ver a la gente que los costos de las tarifas del ICE son elevados porque el ICE es ineficiente. Y en realidad la carga financiera que el ICE lleva sobre sus espaldas para sostener a este grupito de empresas privadas es una carga desde el punto de vista financiero indecente, no es ética y no es justa para la sociedad costarricense, de tal forma que debería sencillamente ya eliminarse. Así es. Vamos a escuchar ahora seguidamente a tal vez el pionero en el territorio costarricense, a Otto Méndez, que conocimos hace más de 15 años, ¿verdad? Él tiene literalmente una hidroeléctrica en el techo sobre su casa. Sobre su casa, sí, literalmente. Prácticamente, ¿verdad? Y duerme todas las noches esperando que no llueva copiosamente en una región que llueve todos los días sí o sí, ¿verdad? Y bueno, Otto ha hecho un trabajo histórico en las comunidades no solamente de Costa Rica, sino de Mesoamérica. Realmente ha sido un baluarte de la lucha comunitaria. Ha estado hombro a hombro con comunidades desde Panamá hasta México, ¿verdad? Con Berta Cáceres, bueno, en realidad ha sido una persona de la cual hemos aprendido. Yo creo que los académicos, si nos podemos determinar así, o como nos determina la sociedad como académicos, aprendemos de gente como Don Otto, que debería tener de entrada por lo menos un doctorado en lo que tiene que ver con la movilización, la lucha y la defensa de los bienes comunes. Entonces, escuchemos a Don Otto y después hacemos unas pequeñas conclusiones. Otto Méndez, miembro de Unión Norte por la Vida, y una persona que ha llevado sobre sus espaldas una lucha casi constante desde hace 16, 17 años en pro de los ríos de este país. Harto y cansado de ver la farsa de los productores de energía, donde dicen que la energía hídrica es una energía limpia y podemos demostrar lo contrario, que hacen demasiado daños a los ecosistemas y en las comunidades. Y por un lado contento porque ya esta ley que les permitía, pues está llegando a su fin, pero preocupado por el interés de estos grupos económicos, políticos diría yo, por exportar energía y reabrir eso. Genera una gran preocupación en nuestras organizaciones y nos ponemos en pie de lucha. Creemos que debe de valorarse primero el costo-beneficio y cuando eso ocurra nos vamos a dar cuenta de que es más el daño que se causa que el beneficio que le produciría al país como tal. De tal forma que nos estamos organizando y nos vamos a organizar porque consideramos que si dejamos la naturaleza tiene la capacidad de revertir el gran daño que se le ha ocasionado en caso de que esta generación deje de darse. Y consideramos que los constructores o los generadores que ya por 14, 15 años han estado generando energía, ya tuvieron sus ganancias. Por tanto, nos oponemos y adelantarle a los
responsables de promover esto y de hacerlo realidad, de que estamos en pie de lucha y vamos a hacer lo necesario para que esto no se dé. Así es, bueno, teníamos las palabras de don Otto, tal vez una pequeña conclusión, Osvaldo. Mi conclusión, bueno, muchísimo Mauricio, pues yo quisiera resumir esto dejando una tarea enorme pendiente que tenemos los movimientos sociales, que tenemos todas las personas independientemente de cómo nos movamos. Nuestro conocido Roberto Jiménez, que es el regulador nacional, el director de ARECEP, para ponerlo así, debe irse. Yo podría resumirlo de esa manera, es decir, nosotros deberíamos como sociedad costarricense llamar a cuentas a los funcionarios públicos y el primer funcionario público en esta materia que yo llamaría cuentas, bueno, es un montón, hay un montón, pero le diría a Roberto Jiménez que qué ha estado haciendo todos estos años ahí como director de la ARECEP. Si uno revisa todos los informes de la Contraloría General de la República, todos están orientados casualmente a frenar esta sangría del ICE y de la sociedad costarricense por culpa en parte de ARECEP. Si usted revisa todos los informes, yo le puedo citar montones, desde el 2016 para atrás, pero le voy a citar unos así. Desde el 2000 hay informes. Imagínate, entonces, de eso y ahora particularmente a Roberto Jiménez, como la Contraloría emite dictámenes y tal, y dice a fulano de tal, y a Roberto Jiménez infinidad de veces, y ARECEP le ha dicho, voy a leer textualmente, ajustar las tarifas vigentes de compra de energía a privados, así como determinar los montos pagados de más a los generadores privados y establecer las acciones para resarcir dichos montos. Mire, le mienten al país los generadores privados cuando dicen que nos están dando una ayuda. Yo puedo seguir leyendo un montón. Por ejemplo, en el 19, la Contraloría dijo, al respecto, estamos hablando de tarifas, ojo, ni siquiera de generar reglamentos nuevos para cobrar bien, sino, imagínense, ARECEP no aplica los reglamentos que existen, las metodologías. Lo voy a leer textualmente. Le llaman la atención por desaplicaciones de las metodologías en la fijación de las tarifas efectuadas por ARECEP y dice, al órgano contralor, el órgano contralor, es decir, ARECEP, estimó el monto que corresponde a las diferencias tarifarias para los contratos renovados, obteniendo las sumas estimadas giradas de más por compra de energía a privados. Ojo los datos. A mayo del 2019 por 5.3 millones de dólares. A diciembre del 2018 por 6 millones de dólares y a diciembre del 2017 por 12,5 millones de dólares. Es decir, le hemos estado pagando sumas exorbitantes, además de que producen más caro, les pagamos más porque ARECEP ni siquiera hace lo que tiene que hacer. ¿Qué se le dice a un funcionario público que no hace lo que tiene que hacer? No lo deberíamos llamar casualmente a cuentas y tal. Bueno, puedo seguir leyendo un montón de estos datos, pero sé que no hay tiempo, pero efectivamente estamos pagando cantidades exorbitantes de dinero, las hemos pagado, como dice Otto, como todos lo sabemos, los que hemos estado metidos en esto, hemos estado pagando cifras descomunales a estos generadores privados que ahora intentan también que se les apruebe una ley para poder exportar. Ese es un negocio que la sociedad costarricense definitivamente debe impedir. Y en eso yo termino con esto, Mauricio, y usted lo sabe muy bien. A diferencia de antes, hay muchísimas comunidades de este país organizadas que defienden sus territorios, sus ríos, sus derechos y los de la naturaleza frente al ICE, cuando es del caso, pero directamente frente a pretensiones de proyectos privados. Y tenemos decenas, por dicho, de casos en los que la soberanía comunitaria y la defensa de la naturaleza se han, por decirlo así, impuesto ante los intereses de los generadores privados en este caso. Sí, la verdad es que nos quedamos con una tarea, creo, pienso que como programas, la universidad, quedamos con la asignación de organizar un foro público. Me parece que podremos aliarnos con alguien del Consejo Universitario o de la misma rectoría, precisamente para abonar lo que decía don Otto y que está sugiriendo vos,
un análisis profundo, un llamar a cuentas, ¿verdad? Que se nos sentara la Contraloría, que haga sus informes históricos, ¿verdad? Que reitere eso, sentar al ICE, que dé una posición que hasta ahora, ¿verdad? Ha costado una posición, que asuma una posición de dignidad, ha costado como unos 30 años, ¿verdad? Sí. Y no se puede desaprovechar, sentar a Arecep y que sienta el ácido, ¿verdad? Porque en realidad su trabajo ha sido, ¿verdad? Evidenciado, o su falta de trabajo, su falta de acción ha sido evidenciado. Y también de tú a tú sentar a las comunidades y que también hablen de alguna forma por la naturaleza, por la que no puede hablar y por la que se han secado ríos y se han sacrificado ríos, y se podría pretender o se podría abrir un portillo nuevamente para sacrificar a un proyecto como este, ¿verdad? Entonces, sin más, nos quedamos con esa tarea. Creo que empezando el semestre podemos organizar un foro bastante polémico, ¿verdad? Para que se empiece a generar debate y a dar cuentas públicas de un negocio. En algún momento yo hice un cálculo en base al ICE en los 90s y pensaba que al final los contratos eran $1.500 millones, lo que se iban a dejar empresas. Ahora, revisando los números de la Contraloría, había un valor de 2.000 millones, ¿verdad? O sea que en algún momento la proyección subió simplemente sin saber cómo se hicieron los cálculos, $500 millones, que es una barbaridad, ¿verdad? Y bueno, creo que es un momento propicio para llamar a cuentas y hacer debate sobre un tema que es esencial. Le damos las gracias, Osvaldo, por prestar su tiempo para esta actividad. Y bueno, en el futuro vamos a seguir que en estos diálogos, conectando lo que piensa la gente de las comunidades con la información que tenemos a mano y con el estudio que hacemos de esta información, para darle elementos precisamente para transformar y cambiar esa realidad del poder que pone a la gente debajo, digamos, de alguna forma, a la naturaleza y a la gente de estos negocios, ¿verdad? Entonces le damos las gracias a Osvaldo Mucho gusto, y Mauricio. nos vemos hasta la próxima. Muy bien, gracias.